Buenas Estamos. tardes, otro domingo más que estamos con el Colegio Argentino de Jueces, esta vez con un invitado, un querido amigo que lamentablemente este año por la pandemia no nos pudimos ver personalmente, pero que con Miguel tenemos todos los años el placer de poder encontrarnos en la FOB. El señor Fernando Bretas, juez OMJ Deporte y aparte médico veterinario y un especialista que nos va a hablar sobre la desinfección en la avicultura y en los criaderos ornitológicos. Así que bienvenido, Fernando, a nuestro programa Jueces y Criadores de Deporte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oh, buenas tardes. Inicialmente me gustaría de agradecer por la invitación. Es muy bueno estar acá con ustedes. Es un tema que me gusta porque acho que tenemos hoy grandes problemas con nuestras aves de jaula por manejo errado, por uso excesivo de antibióticos, de desinfectantes. Entonces, acho que é um tema importante e eu estou aqui para tentar falar algo sobre isto. Inicialmente, gostaria de desculpar-me por mi portunhol, pero se algo não estiver sendo bem entendido, por favor, parem inmediatamente. No hay problema, no hay problema. Agradecemos, por supuesto, enormemente a la FOB y a la Orden Brasilera de Jueces, que siempre está dispuesta a colaborar con nosotros. A Carlitos le mandamos un gran saludo, que cuando pedimos, hablamos, enseguida nos propuso la participación de Fernando y nosotros la aceptamos muy gustosamente, así que bueno, un saludo a todos nuestros hermanos brasileros que siempre están acompañándonos. Bueno, vamos a transmitir la pantalla. Como les decía hoy, la desinfección en la avicultura ornamental, y el invitado, el que va a disertar, es el juez de la FOB y de la Orden Brasilera de Jueces de Ornitología, el juez Fernando Bretas, y aparte de ser juez de la rama Porte, es médico veterinario, profesor universitario, así que es para aprovechar la cátedra que nos va a dar hoy sobre desinfección en la avicultura ornamental. Bueno, Fernando, vamos a ir, no sé si ves la pantalla ahí. ¿Ves la pantalla? Ok, está correcto. Perfecto. Cuando vos quieras me vas diciendo y yo voy cambiando de pantalla. Perfecto. Bueno, la desinfección es una manera de se prevenir doenças que hoy están bastante difundidas en nuestros criaderos. Lamentablemente, todos nós, em algum momento, causamos problemas involuntariamente por condutas erradas, como, por exemplo, o uso abusivo de los antibióticos, que em alguns casos se empieza com este uso em pódios de 1 ou 2 dias de vida. Todos estes antibióticos criam bactérias resistentes e quando a ave está adulta, temos uma situação onde as doenças, dificilmente as enfermidades respondem ao uso de los antibióticos. Então, temos perdas de aves, às vezes por doenças que normalmente não são tão graves, pero em função de uma resistência bacteriana muito grande,
as bactérias não são corretamente combatidas por estes antibióticos. Então, a melhor forma de se combater isto seria utilizando métodos de desinfecção adequados que nos possibilitariam impedir que as bactérias se difundissem nos plantéis. Temos alguns problemas na avicultura ornamental que quase não têm uma solução. Por exemplo, nas exposições. Quando levamos uma ave a uma exposição, esta ave, por maiores que sejam os cuidados, estará sujeita ao contato com bactérias diferentes das que normalmente temos em nossa criação. E há uma mistura de bactérias de diversas partes, de diversos criadeiros dentro de recinto de exposição. A outra coisa, é impossível que não se haja algum câmbio de aves, compra de aves. Não há como manter por toda a vida as mesmas aves dentro de plantel. Há que ter novas aves para o melhoramento genético, para iniciar uma nova criação. Então, esta atividade de criação de aves ornamentais obrigatoriamente inclui câmbios, ventas, compras, não há outra maneira. E por isto, estes cuidados com a desinfecção são bastante importantes para nós. Bueno, iniciando, deveríamos conceituar termos que às vezes são um pouco confundidos entre si. Desinfectantes, antissépticos, esterilizantes e detergentes. Desinfectantes são produtos químicos cuja função é matar a maioria das bactérias, principalmente o que chamamos de formas vegetativas, que são bactérias ativas, são por exemplo, esporos, que são formas de resistência de estas bactérias. Então, um desinfectante espera-se que mate as bactérias ou, o que é mais provável, controle o número de bactérias em uma superfície, em comedero, em bebedeiro, em algo assim. Os antissépticos são substâncias parecidas, similares aos desinfectantes, pero usados sobre seres vivos. Por exemplo, antissépticos para a pele, para qualquer área que tenha uma infecção superficial. Então, de maneira geral, são mais inócuos, são menos corrosivos, menos cáusticos, portanto, são para áreas vivas, para tecidos vivos. Esterilizantes são os que matam todas as formas de vida, obviamente usados em estruturas inanimadas. E os detergentes são os que têm a função de limpeza, vão remover sujidades de qualquer material ou mesmo de superfícies vivas. O seguinte, por favor. Bien. Bueno, tenemos algunas clases de compuestos que são mais empregados, que são mais indicados para esta desinfecção. Quando vamos elegir um desinfectante qualquer,
algunas cosas deben ser observadas. En primer lugar, la seguridad. Este compuesto debe ser, a princípio, deve produzir poucos danos si, por ejemplo, acidentalmente cae en las manos de la persona que está a manejar los desinfectantes, menos danos si eventualmente entra en contacto con las aves, y también menos daños al medio ambiente. Debe ser también un compuesto de costo relativamente bajo. Nosotros acá tenemos algunos compuestos que tienen un costo muy alto, mucha plata, y que a veces no es tan práctico. Las personas no se disponen a gastar tanto en un compuesto de este tipo. Y, sobre todo, debe ser capaz de matar el mayor número posible de bacterias, seja bactérias sob forma vegetativa, sejam formas de resistência, los hongos que são muito resistentes a la maioria de los antissépticos e desinfectantes, los vírus, alguns fáceis de se combater, pero outros bastante resistentes. Entonces, el espectro, como llamamos, debe ser el mayor posible para una buena acción de estos compuestos. Tal vez el más común de todos sea el hipoclorito de sodio. Hipoclorito es un compuesto que, cuando en solución, tiene la capacidad de hacer con que esta solución libere el cloro, que es, en términos finales, es el principio activo del compuesto, es el que mata las bacterias. Hay muchas ventajas en este compuesto porque tiene un costo bastante accesible. De maneira general, se corretamente utilizado, não causa grandes danos ao meio ambiente, a las personas ou às aves, e tem um espectro bacteriano, um espectro microbiológico bastante elevado. Acá eu vou fazer um parêntese para explicar uma coisa. Eu vou adelantar algo que está em el final. Todos os compuestos desinfectantes exigem um tempo mínimo de contacto para actuar sobre os micro-organismos. De maneira general, algo em torno de 30 minutos. Então, não é eficiente que se, por exemplo, coloque algo para uma desinfecção e imediatamente se retire da solução. Há que obedecer este tempo mínimo para que haja uma buena acción de este compuesto. Entonces, los clorados son compuestos que tienen muchas ventajas, pero tiene también algunas desventajas. Por ejemplo, la mayor de todas es la inactivación del compuesto por yo diría, aspectos ambientales. Como dije antes, el cloro es un gas y si hay una superficie libre, este cloro va
liberarse y la solución tendrá bajos teores del elemento. Entonces, apenas como un ejemplo, hay personas que compran grandes cantidades de cloro de piscina, que es normalmente empregado, cloro entre aspas, porque cloro es un gas, pero cloro líquido, cloro para poner en piscinas. Y compran 50 litros, por ejemplo, tiene un recipiente con una tornera que va retirando este cloro y cada vez que se retira algo, la superficie vazia del recipiente está aumentando y, consecuentemente, há uma perda de cloro. De tal maneira que, después de algum tempo, a solução tem níveis de cloro muito baixos. Apenas como um exemplo, eu tinha uma pessoa que formou em medicina veterinária em la turma que formei, durante algum tempo dedicou-se a uma casa, um comércio de artigos de piscina. E me dizia esta pessoa que quando chegava o cloro, tinha algo como 12% de concentração. 7 a 10 días después ya tenía 9, 8. Entonces, la evaporación es muy grande y esto es un problema. El mejor es que se compre pequenas quantidades y que se coloque em botelhas que vão ser imediatamente usadas. Não se deve utilizar a metade para depois usar a outra metade, por exemplo. Eu, quando preparava esta charla, eu procurei, eu pesquisei em Google. Há em Argentina um produto que chamam de água lavandina, que acá en Brasil llamamos de agua sanitaria, el mismo. Pero la concentración de la lavandina de Argentina es un poco más baja do que en Brasil. La concentración final de cloro adecuada para una buena desinfección está entre 1 y 2%. Y las lavandinas que pesquisé tenían algo como 1,5%, 2,5%. Entonces, la dilución va a depender de la concentración del producto utilizado. Por ejemplo, el cloro de piscina tiene algo como 10% de cloro, de hipoclorito. Podemos diluir 1 litro para 9 de água comum. Isto nos dá uma solução de 1% a 1%, correto? Pero o melhor é o uso do hipoclorito de sódio comprado como um sal. Porque, em verdade, todas as soluções que contêm cloro são soluções de hipoclorito de sódio. Então, o melhor é que se compre o sal e que a diluição do sal em la água se efecta momentos antes da utilização. Então, podemos emplear, por exemplo, hipoclorito 1%. Eu necessito de 10 litros de solução para hacer a desinfecção semanal de los
bebederos de mis aves. Entonces, tengo ya pequenos recipientes com 100 gramas de hipoclorito que vou diluir em 10 litros de água e imediatamente utilizar isto. É a melhor opção que temos. Se pode emplear o hipoclorito comprado em lojas, em casas de produtos químicos, ou podemos também usar os produtos à base de hipoclorito que são utilizados para tratamento da água das piscinas. Há vários produtos que têm hipoclorito de sódio em la forma sólida, em la forma de sal. Então, é uma ótima opção. Os compostos clorados têm uma ventaja que às vezes não é uma desventaja, mas não tem efeito residual. Então, imediatamente depois da imersão do que se vai desinfectar, basta que se lave em água comum e não há qualquer problema de colocar para imediatamente em las gaiolas, em las jaulas, melhor. Na jaula. Okay? Próximo, por favor. Compostos iodados. O iodo é um dos mais antigos elementos químicos que é usado como um antisséptico e como um desinfectante. Todos nós, quando chicos, caímos algum dia e as rodillas se feriram e as madres colocavam iodo, tintura de iodo, que era terrível porque a dolor da aplicação era maior do que a dolor del machucado. Às vezes as madres também davam uma ajuda para as bactérias porque sopravam sobre a herida e contribuíam para aumentar a flora bacteriana. Os compostos iodados, como desinfectantes, hoje são largamente empleados como antissépticos, pero como desinfectantes são compostos que têm uma grande eficiência, são efetivos contra toda uma gama de bactérias, de vírus, de hongos, e tem uma ventaja bastante importante que é o efeito residual. O iodo permanece em la superfície tratada, vamos dizer assim, durante um período bastante largo, muito grande. Pero tem algumas coisas que não são buenas. Por exemplo, os objetos metálicos com bastante frequência são atacados por os compostos iodados. O uso a longo prazo, às vezes, causa problemas de corrosão superficial destes materiais. Também tem o problema de causar manchas, de tingir alguns objetos, especialmente plásticos, que podem, com o tempo, se tornar escurecidos, amarronzados. O que se usa mais hoje é
el nombre es horrible, sería iodopolivinilpirrolidona, mas llamamos de PVPI, que es más cómodo. Acá le decimos iodopovidona. Acá se llama Iodopovidona. iodopovidona. Si no me Ok. equivoco, es lo mismo. Sí, es el mismo, iodopovidona. Entonces, acho que es un compuesto que puede se usar en algunas situaciones, dada especialmente a su grande eficiencia. Es bastante eficiente contra la mayor parte de los microorganismos. Tiene esta capacidad de se depositar e ter um efeito residual muito grande em relação a outros antissépticos. Eu vou comentar ao final sobre uma rotação de compuestos desinfectantes e aí a iodopovidona é importante. El próximo, por favor. Amônia quaternária, quaternário de amônio. Este talvez sea o mais comum de todos os desinfectantes em todo o mundo. Temos três substâncias mais comuns, pero el más común de todos es el cloruro de benzalcônio. Y hay muchos desinfectantes que tienen este elemento en su composición. Yo no sé lo que se pasa en Argentina y en otros países, pero acá en Brasil, durante un cierto tiempo, y ahora esto volvió, temos certo exagero de propagandas com os benefícios de las amônias, de los quaternários de amônia, muitas vezes colocando como o melhor de los mejores. Um exemplo que não é de las aves, pero temos agora um problema há alguns anos já em Brasil, que é giardíasis em los perros. Os laboratórios veterinários colocaram os quaternários de amônia como a primeira opção para a desinfecção de áreas que estão contaminadas por cistos de giardia, lo que definitivamente no es una verdad. Entonces, a respecto de los quaternarios de amonia serem largamente empregados en la avicultura industrial, yo tengo algunas restricciones. ¿Por qué? Es un producto extremadamente inocuo, incluso é usado também como antisséptico, ou seja, sobre a pele. Pero além de ter um espectro limitado, praticamente bactérias, solamente bactérias e as formas vegetativas e não as formas de resistência, tem também um problema. Apesar de ser um bueno detergente para limpeza, para lavagem de materiais, não atua de maneira muito consistente quando há a presença de matéria orgânica em el material que se quer desinfectar. Lo que é matéria orgânica? São fezes, são restos de plumas, de penas, enfim, tudo o que possa
contaminar, entre aspas, este material. E, com frequência, os antissépticos, vários deles, desculpe, os desinfectantes, vários deles, não conseguem chegar hasta as camadas inferiores de esta matéria orgânica. E isto vai ocorrer com os quaternários de amônio. Então, acho que tiene alguna aplicación también para la rotación de los productos, pero definitivamente no es el desinfectante para se indicar en una condición que exigiría una desinfección que llamamos de alto nivel. Tenemos tres clasificaciones que no voy a entrar acá para no alongar, pero las desinfecciones de bajo nivel, de medio y de alto nivel. Entonces, las desinfecciones de alto nivel son las que se exige cuando tenemos, por ejemplo, un surto de alguna doença, donde hay la necesidad de acabar con la mayoría de los microorganismos que están en los materiales. Hoy tenemos también una que está con la pandemia del COVID. Nosotros acá en Brasil y probablemente también en el resto del mundo tenemos Lisoform. Lisoform é um exemplo de uma coisa errada, porque Lisoform era um desinfectante que tinha formaldeído na fórmula. E não sei por que se cambiou o princípio ativo, pero o nome é o mesmo. Eu não consigo entender isto. E agora há várias apresentações, incluso um spray para se poner em os objetos, é um quaternário de amônio. Ok? O próximo, por favor. Sí. Fenóis sintéticos. Este é interessante, porque eu, consultando meu amigo Google, concluí que em Argentina também há um produto que em Brasil é o mais viejo de todos os produtos veterinários licenciados, chamado creolina. Creolina é um produto de 1892 acá em Brasil. Foi o primeiro produto veterinário a ter uma licença de fabricação acá. E eu hablo um pouquinho sobre a creolina, que é uma mistura de fenóis e de cresoles sintéticos, muito mais por curiosidade, porque hoje não é mais uma coisa prática, uma coisa, não sei, pero os fenóis são talvez os melhores de todos os desinfetantes que temos. Matam todos os micro-organismos, todas as formas de resistência, hongos, vírus. Tem um efeito residual fantástico em algum momento da vida de todos vocês. Já se colocou creolina na casa e vários meses depois ainda se tem
el cheiro característico. Actúa muito bem em presença da matéria orgânica, não há qualquer problema. Pero às vezes mata também as aves, se mata também os homens, coisas desse tipo, porque os fenóis são extremamente tóxicos, tóxicos ao ambiente, tóxicos a las pessoas. Então, hoje é algo que não se usa mais, pero em uma condição extrema de uma necessidade, uma desinfecção de alto nível, donde se pode, depois da aplicação, lavar-se muito bem todos os materiais que ali estiveram para retirar o máximo possível. Os fenóis ainda têm algumas aplicações interessantes. Há uma possibilidade de aquisição de fenóis sintéticos cristalizados, solamente fenóis, porque a creolina é uma mistura de fenóis, cresóis, xilenolis, solamente fenol sintético. Existe esta possibilidade, são cristais blancos, pero a toxicidade é a mesma, não há tanta diferença. O próximo, por favor. Bien. Monopersulfato de potássio. Bueno, este é, em minha opinião, o melhor de todos os desinfectantes que temos hoje a nossa disposição. ¿Por quê? Especialmente porque tem um espectro fantástico que mata bactérias vegetativas, bactérias em forma de resistência, hongos, vírus, tudo. É absolutamente inócuo, para que se tenha uma ideia, principalmente os que vêm acá em La FOB com frequência. Acá, em um dado momento, se usou o Virkon, que é o produto comercial, diretamente sobre pollos de poucos dias de vida, sem qualquer problema. Pero isto vamos falar agora sobre mais à frente. Então, é um produto praticamente inócuo. E tem ainda uma vantagem, que é ter uma cor rósea, que nos demonstra a estabilidade do produto. 7 dias depois de hecha a solução, esta cor desaparece. Então, é uma espécie de marcador que usamos para ver se a solução ainda está ativa ou não está. Bueno, adelantando também uma coisa que eu tinha reservado para o final. Qualquer produto deve ser empleado em uma concentração adequada e normalmente definida por órgãos de controle de segurança e de eficiência farmacológica de cada país. Quando se recomenda que o Virkon tenha uma concentração de 1%, a partir do momento que empleamos 0,5%, que era a concentração que se indicava para jogar em los pollos,
perdí el termo, no es pollo, es el... Pichones. Pichones, los pichones. Los filotes vos Sí, querés decir. sí, Los sí, los pichones. pichones. Los pichones. Entonces, a partir del momento en que se usa una concentración que es la mitad de la indicada, tenemos el riesgo de desarrollo de una resistencia al producto. Y como es un desinfectante de alto nivel, acho que debe ser preservado. Não devemos fazer estas loucuras de diluir por la mitad e colocar em los pichones. Então, em minha opinião, não é para este uso. Também, devido a esta eficiência, esta grande eficiência, eu não recomendo o uso do Virkon como uma rotina. Acá, quando criava canários e agora com os psitacídeos, acho 2 vezes por ano uma grande desinfecção em todas as jaulas, em todo o ambiente com Virkon e nada mais. Além de ser uma coisa cara, acho que deve ser preservado para situações emergenciais, onde há surto de doenças, de enfermidades, para uma desinfecção ou 2 por ano, e nada mais. Temos o Virkon S, que é o produto veterinário, é bastante mais barato do que o Virkon humano. Não sei em Argentina se... Virkon S, sí. Virkon S se consigue. Sí. Sí. Virkon S existe, eu vi, pero não sei se há o B. Brown, el de humanos. No, eso no sé. No sé, no sé. Parece que há em Argentina também algo que não temos em Brasil, que é Virkon sob a forma de pastilhas que se dissolvem em la água. Acá só há polvo, em forma de polvo. O próximo, por favor. Outras drogas, métodos. Bueno, durante anos usamos formol para desinfecção, hasta mesmo para esterilização. O formol é considerado em certas situações como esterilizante, mata todas as formas vivas. Em avicultura, há anos, utilizava-se uma mistura de formol com permanganato de potássio. E quando as 2 substâncias eram misturadas, havia a liberação de um gás. A isto chamávamos, não sei o nome em espanhol, mas acá em Brasil chamávamos de fumigação. Isto hoje está absolutamente desaconselhado, principalmente por el carácter cancerígeno del formol. Então, o formol hoje está restrito à conservação de peças anatômicas para estudos em la medicina, em la veterinária, pero não mais permitido como agente desinfectante. O sulfato de cobre é uma substância que ainda continua tendo algum uso. Eu vou pedir o auxílio de meu amigo Roberto, porque no próximo slide eu tinha colocado o nome correto,
el otro ainda, do que quero referir-me. Banho de pies. Correcto. Puede Perfecto. volver, por favor. Bueno. Entonces, el sulfato de cobre es una sustancia que puede ser usada para el baño de pies. Los criaderos que tienen un tránsito muy grande de personas que no deberían tener, pero se tienen, es importante que algunas medidas sean adoptadas y el baño de pie es una de ellas. Entonces, son pequeñas áreas donde los pies son humedecidos en una solución a 2% de sulfato de cobre. El sulfato de cobre es corrosivo, no puede entrar en contacto con la piel, embora las soluciones a 2% no causen grandes problemas, pero mejor evitar. Pero el uso es exclusivamente ese. Hidróxido de sódio também não é mais tão utilizado. Acá em Brasil chamamos popularmente de soda cáustica, porque Sí, acá también, realmente acá también. assim, Sí, é sí, sí. algo muito cáustico e hoje também está completamente fora de propósito. La cal é, às vezes, empregada quando se tem algum surto de uma doença em um local, se utiliza a cal para pintar as paredes, mas também não tem tanta eficiência. E não sei como o nome em espanhol. Eu hice una traducción de lo que usamos acá en Brasil, pero es algo como un lanzachamas, un lanzafuego. Sí, sí, está bien. Es Lanzachamas. para quemar, queremos decir, prender Sí, fuego, sí. sí, Soplete, un un soplete. soplete, exacto. Sí, acho que yo costumo hacer una broma con esto porque, por ejemplo, los criadores de perros utilizan con alguna facilidad, alguna regularidad. Yo digo que la única cosa que se consigue es una garrapata que tiene queimaduras en los pies, porque definitivamente só hay riscos y no hay cualquier cosa buena ahí. Para que pudiésemos tener una respuesta, el aquecimiento tendría que ser tan grande que el más probable es que causásemos un incendio. Entonces, no es más empleado. Próximo, por favor. Sí. Bueno, principios generales de la desinfección. En primer lugar, tenemos que pensar cuáles son las metas de nuestra desinfección. Entonces, quiero manter el ambiente con una baja contaminación. Yo quiero desinfectar un criadero donde houve un surto de una doença cualquier. Yo quiero hacer una desinfección completa anual. Entonces, dependiendo de la meta, tenemos tipos diferentes de desinfección y usaremos tipos diferentes de desinfectantes. Pero en cualquier situación, algunas cosas son bastante importantes. Primero, el lavado del material.
todo el material que se va a desinfectar tiene que estar limpio. Alguns de los desinfectantes auxiliam en este proceso de limpieza. Por ejemplo, los compuestos clorados, los bebederos que son colocados en compuestos clorados estarán limpios al final del proceso. Pero el mejor y el más recomendable es que hagamos esta limpieza previamente a la colocación en el desinfectante. E, como já comentei com vocês em um momento passado, o tempo de contato é muito importante. E para que não hajam errores, o melhor é que se adopte o tempo de 30 minutos para todos os desinfectantes. Sabemos que algunos, dependiendo también del tipo de contaminación, del tipo de microorganismo que se quiere combater, algunos de ellos en pocos minutos ya son bastante efectivos. Pero yo siempre recomiendo que se adopte 30 minutos como um tempo padrão, estándar, para que não se tenha errores em esta desinfecção. O próximo, por favor. Bueno, a pandemia nos ensinou algumas coisas que não teníamos o costume antes, como o uso do álcool 70, o álcool em gel e o banho de pés. Vários locais há legislações que estão obrigando a isso. E são duas coisas que poderiam e deveriam ser empleadas em nossos criaderos. Eu vou citar um exemplo para vocês de uma situação real que se passou com um amigo e que mostra como manos e pés podem ser importantes na transmissão de algumas enfermidades. Este amigo é um médico, em el momento da situação trabalhava em um centro de tratamento intensivo. Em um dado momento, os canários começaram a morrer, não respondiam a tratamentos com antibióticos, e então este amigo fez um antibiograma, um isolamento da bactéria e antibiograma, e o que descobriu foi fantástico, porque concluiu que ele tinha transmitido uma bactéria altamente resistente, típica de los centros de tratamento intensivo, donde causam infecções hospitalares, na maioria das vezes letais, e por provavelmente as manos, este amigo transmitiu a los canários a enfermidade e praticamente todos acabaram morrendo. Não houve como salvar a criação. Então, o uso do álcool em gel é muito importante para evitar coisas assim. Mesmo nós dentro do próprio criadero, você tem uma ave que está enferma por algum problema, alguma situação.
Normalmente la dejamos para el final y sería la última a ser cuidada, la última a ser, la última jaula a ser manuseada. Pero es importante que cuando usted manuseie esta ave, inmediatamente se hace una limpieza de las manos con el álcool 70. ¿Es 100% efectivo? No, no es, pero funciona en la mayoría de los casos. Entonces, el mismo costumbre que estamos ahora adquiriendo para prevención de la COVID sería extremadamente importante para la prevención de las enfermedades de las nuestras aves. Los desinfectantes, a principio, tienen una resistencia un poquito menor do que, disculpen, no me expresé bien. Las bacterias tienen una capacidad menor de se tornarem resistentes a los desinfectantes do que a los antibióticos. Isto se passa principalmente pelas concentrações que usamos, que são mais altas, pela a maioria dos desinfectantes tem uma ação um pouco cáustica. Então, a resistência a los desinfectantes é menor do que a resistência a los antibióticos. Pero, asimismo, se recomenda que se haga una rotación de las drogas que utilizamos. Entonces, se puede usar el cloro durante algunos meses, 6 meses, por ejemplo. Después, se usa amonia cuaternaria durante otros 6 meses. Se usa iodopovidona durante 6 meses. Entonces, esta rotación ela é bastante interessante para a prevenção de la resistência a esses desinfectantes. E uma coisa que as pessoas às vezes costumam fazer é a mistura de los entre desinfectantes. E isto às vezes cria uma solução altamente tóxica, especialmente quando se hace uma mistura de compuestos de cloro com outros desinfectantes. Então, a mistura não é adequada, não é recomendada. E uma coisa que também é importante é que se habla bastante y se explica bastante, pero a veces dentro de su propia casa esto está a ocurrir. Hace unos 10 días, la señora que trabaja acá estaba a misturar detergente con cloro, con agua sanitaria, que es absolutamente inadequado. Los detergentes, de una manera general, tienen un pH bastante elevado. Esto es suficiente para inactivar varios productos. Entonces, sequer com desinfectantes, com detergentes, devemos misturar os desinfectantes. Ok? Acho que é o último, o próximo, por favor. Sí. Ok, Bien. ok. Perfecto. Bueno, estoy a la disposición de ustedes para las preguntas. Muy bien, Fernando, excelente. Empezamos con Alejandro Lalone, que tiene la primera pregunta. Sí. No te escucho. Activa el audio, Ale. Lo que yo le quería preguntar, ¿conviene antes de la cría hacer vacío sanitario? ¿Con qué producto conviene?
Mira, el vacío sanitario es una cosa extremadamente eficiente, efectiva, pero hay problemas en la ejecución, porque cuando se habla en vacío sanitario, deberíamos hacerlo 30 a 40 días. La mayoría de las personas no tiene espacio para poner aves en otro lugar. Quando criava canários, hoje não crio mais, porque, sinceramente, acho que hoje, não sei como está a situação em Argentina, mas acá em Brasil, os canários são aves enfermas. Os canários morrem com uma facilidade enorme. Os loucos que los criam nos fornecen antibióticos desde el primer día de vida y cuando se quedan enfermos es muerte, no hay cómo hacer nada. Entonces, no desistí de los canarios. Pero cuando criaba, hay una cosa que muchos consideran que no sea una verdad, pero por experiencia propia acho que sí, que es. Yo tenía dos locales diferentes, uno de criación y otro para esqueci nuevamente el término. Los adultos. Pichones, Uno para la cría y otro para los adultos. Sí. ¿Por qué? Porque hay una teoría de que si usted pone en el mismo local los adultos y la cría, en un dado momento las aves consideran que hay una superpoblación y reducen la reproducción. Entonces, como tenía dos espacios diferentes, yo hacía el vacío sanitario. Es fantástico. Dejaba a veces 2 meses todos los pájaros en un mismo local y después volvía y hacía el mismo con el otro espacio. Pero la restricción que tengo es esto. La mayoría de las personas no consigue un periodo adecuado para hacer esto, pero si es posible, es bastante recomendable. ¿Ok? Bien, excelente, Fernando. Pasamos con Uriel. Bueno, Uriel, buenas tardes. habla La un verdad que la poquito charla rápido, un poco más. No, habla en entrerriano, ese es el problema. Habla en entrerriano, no, ese es el problema. Entonces ahora te va a hablar tranquilo para que vos le puedas entender, si no yo te traduzco, no te das problema. Buenas Okay. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad, me encantó su charla. Tomé nota como loco porque había muchas cosas que no sabía. La tenía, aunque a mi señora de traductora, porque entiende mejor que yo soy un desastre, pero bueno. Tengo un par de preguntas que fui anotando. Usted dice que cuando le das a los pichones de 4 o 5 días, vamos por parte. Arrancamos con lo que usted dijo de los pichones de 4 o 5 días que le dábamos antibióticos, hacían resistencia. ¿A partir de qué tiempo dice usted que podemos empezar a medicar los pichones para ya largar en voladora? ¿Se entiende? Sí, mira, acá en Brasil tenemos una situación que probablemente es la misma de Argentina. Es un completo error administrar antibióticos en cualquier edad preventivamente. O sea, pero, por otro lado, si usted no lo administra, usted simplemente no cría. No tiene resultados en la cría.
A despeito de não ser favorável a isto, pero considerando lo que hablé sobre los cambios de canarios, las exposiciones, las idas y vindas que son inevitables, yo tenía una conducta errada enquanto veterinário, pero foi a forma que encontrei para criar pájaros, né? Só para que entendas melhor. Hoje eu tenho catitas enanas. Quando tinha canários, eu criava 5 pichones por ano de média de los canários. Hoy crio 5 pichones por vez de las catitas enanas, que não estão ainda contaminadas por los antibióticos, vamos dizer assim. Pero a conduta que tinha era tentar usar determinados antibióticos solamente para los pichones, e estes antibióticos não eram utilizados para o tratamento de eventuais enfermidades, certo? E isto, de certa maneira, funciona, pero a princípio, se você empieza el primer día, en el segundo, cuando los pichones están mayores, no hay diferencia. Si la resistencia se va a desarrollar, en cualquier situación tienes esta resistencia. Fernando, en base a tu respuesta, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Vos no crees que si tenés aves sanas, controladas médicamente, por supuesto, por un médico veterinario, analizadas, el ambiente controlado, que no tenga coccidios, que no tenga parásitos, el ambiente interno y externo del ave, ¿no? Controlada. En ese caso no sería necesario el uso de antibióticos? No, para nada. De forma alguna. Para absolutamente nada. Con no. el control de un médico veterinario que verifique que las aves están en óptimas condiciones y el ambiente vos lo mantenés en óptimas condiciones, ¿no? ¿Coincidís con eso? Sí, perfecto. Tendría que hacer un análisis. La otra cosa también que a veces ya empleé en mis pájaros, ao invés de se administrar antibióticos para os pichones, se hacer uma administração para todo o plantel antes da época da reprodução, pero uma administração controlada durante o tempo adequado, porque não sei como se passa aí, pero acá em Brasil, se você lê as instruções que os produtos, os antibióticos trazem, dar o antibiótico por 2, 3 dias ou hasta que a doença desapareça, a enfermidade desapareça. E isto, obviamente, é uma coisa absolutamente incorreta. Claro. Então, uma possibilidade é a administração a todo o plantel, a todas as aves, antes da reprodução, por um período correto. Acá se usa uma coisa que não é a melhor, pero que é administrar um determinado antibiótico durante 10 dias e 10 dias de um complexo de vitaminas e minerais. Isto é algo interessante. O melhor seria não termos nada disto, pero esta é uma opção que pode ser empleada. Bueno, ya pasamos a Miguel con una pregunta, pero para cerrar el comentario mío. Yo te hacía la pregunta o consultaba sobre lo mismo, porque
En realidad por ahí acá hay como costumbres de los criadores, viene la época de cría, entonces le dan antibiótico, antimicótico, antihongo, anticoccidio, no sé, toda una batería de remedios a los pájaros sin ningún control médico veterinario. A eso me refiero. Entonces vos yo quiero desterrar esa idea y quiero saber si vos la avalás, por eso te lo pregunté, porque muchas veces dan una batería de cosas que cargan a los animales, de antibiótico, anticoccidio, antihongo, qué sé yo, para combatir todo lo que se le pase cerca sin saber si las aves tienen o no tienen esa dolencia. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Incluso hay una cosa interesante. Mucho se habla sobre coccidiosis, sobre el combate de la coccidiosis. No es una enfermedad importante en los canarios. Raramente se tiene coccidiosis en canarios. Es una cosa más común en los pájaros silvestres, pero en canarios dificilmente tenemos coccidiosis. Una cosa importante en la transmisión de la coccidiosis es que es necesario el contacto con fezes contaminadas por cistos. Nuestros canarios en general no tienen este contacto porque hay una grade que las fezes están abajo. Entonces, no es una dolencia, una enfermedad importante para canarios. Otra cosa que es muy común es que los antibióticos que son dados preventivamente, de manera general, no son los que hay mayor necesidad, vamos a decir así, porque de manera general la gente administra antibióticos contra doenças respiratórias, que en los canarios, en la mayoría de los casos, son causadas por ácaros y no por micoplasmosis, por ejemplo. Entonces, es una fiesta. Acá en Brasil es el mismo. Los pichones son alimentados con papas que tiene un antimicótico, uno o dos antibacterianos, cosas locas así. Perfecto. Pasamos a Miguel. Muy claro, Fernando. Gracias. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Hola. Tanto tiempo. Yo te quiero preguntar esto. Nosotros solemos ir con nuestras aves a los campeonatos, a los torneos, a la competición. Luego los retiramos y hay algunos traemos a nuestro aviario nuevamente. Y muchas veces también incorporamos algunos porque compramos alguno que necesitamos para el mejoramiento. Nosotros traemos los nuestros que posiblemente se hayan infectado o infestado. Y traemos también todo lo bueno que tienen los canarios que compramos, pero también desconocemos la resistencia que pueden tener ellos en sus aparatos digestivos. ¿Qué deberían hacer los criadores cuando regresan con estas aves a su casa? ¿Qué deberían hacer? 3, 4 cosas que los criadores deberían hacer. Sí. Como dije anteriormente, es casi imposible que no se compre, que no se cambie aves, que no se leve las aves en la exposición, porque este es nuestro hobby, esta es nuestra pasión. Entonces es imposible que no haya algo de este tipo. Una otra cosa, antes de pasar a las medidas, que es importante, que a veces no se dan cuenta, tienes en su
criadero uma flora bacteriana que às vezes não é, está presente, pero não é patogênica para as aves que tem você e que já são resistentes àquelas bactérias. Pero se eu trago para mi criadero, eu tenho o risco de ativar estas bactérias, as aves que tenho não têm estas bactérias em sua flora normal e então começam os problemas. Bueno, há algumas medidas que diria que são importantes, mas às vezes difíceis de serem implementadas. Por exemplo, quando você está retornando de um campeonato, a maioria das pessoas está completamente louca para começar a reprodução. Então, em 2, 3 dias, todas as aves já estão juntas. Há uma coisa interessante que, de maneira geral, as aves que vão a uma exposição por estresse têm uma maturação sexual mais rápida. Então, as aves chegam de uma exposição absurdamente calientes. Os criadores, de maneira geral, imediatamente as aves já se alojam, as aves em las jaulas de reprodução e a fiesta empieza em 2, 3 dias. Bueno, a primeira coisa seria o isolamento das aves que estão retornando por períodos relativamente longos, algo em torno de 30 dias, 40 dias. Alguém hará isto? Alejandro Lalone lo hace, Alejandro Lalone lo hace. Este é o primeiro problema. Segundo, teoricamente, se possível, estas aves deveriam ser alojadas em jaulas individuais para que, se há uma contaminação qualquer, não possa contaminar os outros. Caso e uma estrita observação das fezes, da alimentação, do estado general. Às vezes, dependendo da situação, a administração durante 10 dias de um antibiótico de amplo espectro. Seriam 3 recomendações, mas a mais importante seguramente é o isolamento. A mais importante é a administração de uma droga que possa acalmar o criador se manter calmo durante uns dias hasta que a segurança seja interessante para começar a reprodução. Perfecto. Pasamos a Alejandro. ¿Tenés otra pregunta, Ale? Una pregunta. Muchos dicen que cuando se dan tratamientos para coccidio hay que limpiar bien las rejillas para que el coccidio no vuelva a subir al pájaro. Por favor, repita a pergunta porque houve uma interrupção na transmissão da internet. Cuando se da coccidio, tratamientos, Sí. y muchos dicen que hay que limpiar bien las rejillas porque si no el coccidio como que vuelve a subir al pájaro. ¿Es posible eso? No, no es posible. Esto es algo imposible. ¿No queda en el ambiente? ¿No hay ningún tipo de coccidio que quede en el ambiente? ¿Alguna cepa?
Los coccidios, primera cosa, son varias cepas que están localizadas en especies diferentes e en áreas diferentes del sistema digestivo. Por esto, cuando se tiene un determinado coccidio, às vezes el tratamiento que funciona en un lugar no es el mismo para otro, porque dependendo de la localización de los coccidios en el trato digestivo, en el sistema digestivo, las drogas pueden ser diversas, diferentes. De una manera general, las sulfas son las buenas lesiones para coccidios, pero repito más una vez, no es un problema tan grave para canarios, es más grave para silvestres, exóticos y otras aves. O sea que, Fernando, teniendo una buena limpieza de rejilla, qué sé yo, y como usted dijo con el Virkon, 2 veces al año, ¿con qué otra cosa reforzarías vos? ¿O cómo reforzamos para limpiar y que quede bien para que esas dos fumigadas con Virkon hagan que llegues bien desinfectado, o sea, con el criadero en condiciones? ¿Se entiende? Yo tengo una rutina en mi casa que es 2 veces al año, una limpieza de todas las jaulas, del ambiente, del espacio, la aplicación de Virkon. Una vez por semana yo hago cloro en los bebederos. A cada 2, 3 semanas yo hago el cambio de los comederos y también hago el cloro. Las grades del fondo hasta... ¿Cómo? Rejillas. Sí. La rejilla de la gallola. El fondo de la gallola. Son a cada 15 días desinfectadas. Y una cosa extremadamente importante, ahí ustedes van a ayudar porque yo no me acuerdo del nombre, es posadero. Sí, los palos. Sí, los palos posaderos. Palitos, los posaderos. Sí. Son los más importantes en términos de transmisión del estafilococcus, que es una doença importante no só para los pies, pero en algunos casos para todo el organismo. Es una doença que tiene un control muy difícil porque hay una enorme resistencia bacteriana. En la mayoría de los casos, el uso empírico de antibióticos no es eficiente, hay que hacer una colecta de material e isolamiento. Y los estafilococos son transmitidos por los posaderos suyos. Entonces, es otra cosa importante. Si usted tiene problemas con estafilococos, el máximo de tiempo, algo como 10, 15 días para desinfección de ellos. Caso no haya problemas, un poco más. Los plásticos son bastante eficientes para este control, pero el plástico liso, hay un plástico que tiene frisuras. Rugosa. Es malo porque acumula la suciedad y las bacterias. Entonces hay hoy los plásticos lisos
que son bastante eficientes en el control del Staphylococcus, especialmente en áreas donde hay una contaminación mayor. Y también son efectivos en el control de los hongos de las uñas, que son comunes en áreas de una humedad muy grande. Entonces, y son también bastante fáciles de se desinfectar. Pero mismo los antiguos de madera se puede desinfectar y el cloro es bastante efectivo. Y lo que se recomienda a veces es que tenga todos en duplicidad, usted los retira. Para ir cambiando. Sí, y ir rotando. deja un día en la solución de cloro, está muy bueno. Fernando, Fernando, una pregunta. El Virkon, ¿vos lo usás también sobre las aves? ¿Recomendás el uso sobre las aves en el ambiente sobre las aves o sin aves? No, yo prefiero en el ambiente, las jaulas, sin las aves. Sin las aves. Porque uso la concentración normal de 1%. Probablemente no habrá cualquier problema, pero no acho que sea una cosa para se poner en las aves. La eficiencia del Virkon es tan grande que en la escuela donde lecionaba, donde trabajaba, en una ocasión, a pesar de todos los cuidados con la desinfección, en nuestro canil de perros de pós-cirúrgicos, pós-cirugía, sí. Los perros estaban indo para la cirugía y algunos días después volvían como quillo canino, que es una doença mortal y complicada. Todos los desinfectantes estaban siendo usados correctamente y simplesmente los sustituimos por Virkon y el problema se encerró. Entonces, la eficiencia es muy grande. El tema del cloruro, o sea, lo que es la lavandina, ¿en qué porcentaje lo aconseja entonces para los criadores que nos están viendo, escuchando? 1 a 2%. 1 a 2%. 1% es suficiente. Acá en Brasil, la concentración es variable entre 2,5% y la que compro tiene 5 o 6%, 5%. Okay. Entonces la dilúo 1 litro para 4 de agua común. Okay. 1% es suficiente. Perfecto. Bueno, la verdad que Fernando, excelente, así que vamos a ir cerrando. Ya te hicimos hablar 1 hora y 40 casi, hablaste como loco, pero la verdad que disfrutamos enormemente esta charla. Vamos con Uriel para las palabras finales. Así nos vamos. Voy a hablar despacio para que no digan que soy enterriano. Fernando, la verdad, un gusto, me encantó, muy instructiva la charla. Saqué varias cosas para bien, para mejorar, y bueno, esperemos que así les sirva a todos los criadores. Muchísimas gracias y muy amable por la atención de brindarnos esto acá a nosotros, a los argentinos. Gracias, amigo. Alejandro Lolone. Bueno, Fernando, muy buena la explicación, aparte de la explicación con todos los tipos de desinfectantes para que sepan cada uno cuál le va a servir mejor. Así que muy buena la charla y muy bueno que estuvo hablando mucho tiempo. Gracias. El señor director del Colegio Argentino de Jueces, el doctor Miguel Curcio. Querido Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias para
ser el gran tipo que sos, el que no mezquina de decir todo lo que sabe desinteresadamente, ese gran tipo que sos. Y en el nombre tuyo también agradezco a Carlito Lemo, que cuando lo contactamos como para que se presente nuevamente en el programa, Carlitos nos dio tu nombre y nos dijo que tenías un excelente trabajo hecho sobre desinfectantes en avicultura. Y después de escucharlo, la verdad que es un excelente trabajo el que has hecho. Así que te lo agradezco que lo hayas compartido con los criadores argentinos y como siempre espero darte en el futuro un abrazo allá en el Campeonato Brasilero en Itatiba el próximo año. Que sigas bien, que estés bien, tú y tu familia. Y muchas gracias por todo. Gracias, mi amigo. El mismo deseo a usted y familia. Bueno, querido Fernando, la verdad que en nombre de de la rama aporte, de los jueces y los criadores de la rama, te quiero agradecer. La verdad que la charla fue totalmente hermosa, instructiva, sencilla, comprensible. El portuñol funcionó perfecto, se te entendió todo, así que quédate tranquilo, eso anduvo re bien. Y la verdad que también agradecer, como dije hoy, y repito un poco las palabras de Miguel, a Carlito, que es nuestro nexo, siempre con la FOB, y que nos haya brindado esta excelente charla y esta oportunidad de poder charlar contigo, de poder verte, de hace un año que no nos vemos, del campeonato pasado, y vamos a tardar un año más seguramente en poder vernos, pero la alegría de verte bien, de poder haber compartido esta experiencia y este trabajo tuyo, y bueno, te mando un abrazo enorme y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo año en Itatiba. Por supuesto que sí, amigo. Me gustaría de agradecer por la invitación. Fue un gusto estar acá con ustedes. Me coloco a la disposición para lo que necesiten para las próximas charlas y seguramente nos encontraremos en Itatiba en el próximo año. Por Gracias supuesto por que todo. vas a estar invitado nuevamente en algún programa, en algún debate, hablando por ahí de pájaros, de razas, como con la experiencia que vos tenés y los años de trayectoria, así que quédate tranquilo que en cualquier momento te vamos a invitar nuevamente porque fue un deleite y un disfrute para nosotros tenerte aquí. Un saludo a todos los amigos brasileros que siempre nos siguen, todos los jueces de la OBJO, toda la FOBI en general, y a toda la gente de todos los países, porque realmente tenemos una audiencia muy amplia de toda Latinoamérica, Europa, así que la verdad que saludar a todos los creadores que domingo a domingo están acompañándonos en nuestro programa, que con toda humildad llevamos a partir de la pandemia, lo creamos de un día para otro, y la verdad que todo el mundo nos apoya porque le ponemos lo mejor para darle lo mejor a todos los creadores y a todos los ornitólogos. Un abrazo grande a todos y nos vemos pronto, y contigo, Fernando, el próximo seguro campeonato de la FOB, pero con los demás creadores nos encontramos el próximo domingo.